Ministerio Internacional Jesús es Rey en la ciudad de Medellín. Y estamos con la cobertura del pastor Julián Restrepo desde la ciudad de Cali. Y en esta hora vengo con mi esposa, que me acompaña. Y vamos a ir a la palabra del Señor. No me gusta hablar de mí, sino de la palabra. Amén. Diga conmigo, un llamado a su presencia. ¿Cuánto le gusta la presencia de Dios? Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 19. Éxodo capítulo 19, versículos 1 y 3. ¿Cuántos trajeron Biblia? Bueno, me gusta, he escuchado bastante, percibo que hay bastantes Biblias acá. Y hoy vamos a leer bastante Biblia porque vamos a hacer un viaje por Éxodo, por el Éxodo hasta el 40 más o menos. Y es un mensaje que va a bendecir nuestra vida y nuestra familia. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés, ¿qué dice la palabra? Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. Dios bendiga su palabra. ¿Puede tomar asiento, por favor? Diga conmigo, un llamado a su presencia. Resulta que muchos de nosotros empezamos algo y no sabíamos cómo hacerlo. Quizás muchos de ustedes se casaron y no sabían cómo era el matrimonio. ¿Cierto? De pronto no nacimos con un manual de indicaciones, un manual de instrucciones de cómo ser un esposo. Y se casó uno amando a la persona y empiezan a cometerse errores porque no se sabía cómo ser esposo. Quizás la esposa lo mismo. No sé cuántas se casaron sin saber cocinar, pero en el camino aprendieron, amén. Después de varias quemadas de arroz, pero se aprendió porque nadie quizás llegó a la vida y sabía lo que tenía que hacer, sino que en la vida misma se fue aprendiendo. Algunos quizás se dieron cuenta de un momento a otro, hoy estamos esperando un bebé, un hijo, y nadie sabía cómo ser un hijo. Pero resulta que en Dios tenemos un llamado a ser libertadores de nuestra familia. ¿Cuántos lo creen? Resulta que aquí dice la Biblia que Moisés iba caminando y Moisés era el llamado por Dios a libertar a su familia. No era solamente el pueblo de Israel, era una familia. Porque recuerde que vienen desde Abraham, ¿cierto? Y Dios le dio la promesa a Abraham que en su simiente serían benditas las familias de la tierra. Y empieza Abraham a tener hijos. Un hijo, después de Isaac viene Jacob y Esaú. Y ahí empieza a crecerse la familia a la cual Dios llama a Moisés y le dice, libértame a esa familia y llévala de la esclavitud a una tierra prometida. Diga conmigo, mi familia tiene una promesa de Dios y yo soy el llamado por Dios para llevar a mi familia a esa libertad. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que entender eso desde ahora, que nosotros estamos llamados por Dios a llevar a nuestra familia a un nivel en Dios, a lo que Dios quiere. Cuando yo cumplí los 17 años, salgo de Magangué, Bolívar. Dicen que es tan caliente que queda una cuadra después del infierno. Mentiras. Pero salgo de allí directo a Medellín. Y cuando yo me voy a Medellín en medio de muchos procesos y a veces con ganas de devolverme, una vez mi hermanito menor me escribió una carta y me dijo, William, tú eres un héroe para mí. Nosotros tenemos los ojos puestos en ti y sabremos que algún día saldremos de Magangué y nos vamos a ir a Medellín. Así que ánimo, no te desanimes. Y mientras yo viajaba y leía esa carta, yo lloraba y decía, wow, ahora entiendo que mi familia tiene sus ojos puestos en mí. Y uno a veces quiere que los tengan en Dios. Pero tu familia, primero, antes de ver a Dios, te va a ver a ti como el cristiano de la casa. Y necesita que tú te levantes y digas, vamos a lo que Dios ha dicho. Vamos a un nuevo nivel en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Hay que entender y ser responsables que nosotros somos lo que nuestra familia va a ver para poder caminar y llegar al lugar donde Dios ha prometido. Con el paso de los tiempos, mi familia, todos mis hermanos y mi madre, pude llevarlos a Medellín. Y Dios ha ido haciendo lo que Él un día dijo que iba a hacer.
Así Dios le habla a Moisés y lo levanta como un libertador. Pero me llama la atención y es que empieza el texto, versículo 1, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel. O sea, ¿habían pasado cuánto tiempo? Habían empezado y solo 3 meses después es que Moisés hace un alto en el camino y dice, espérate, yo empecé mal. Y Moisés hace un alto en el camino y dice, espérate, ya pasaron 3 meses, pero antes de seguir con lo que estoy haciendo, debo hacer un alto en el camino. Y dice entonces el versículo 3, y Moisés subió a Dios. ¿Cuándo subió a Dios? Después de 3 meses. Y curiosamente en nuestra vida a veces nos acostumbramos a empezar las cosas y a empezar a hacer todo lo que debemos hacer, que no es malo, es bueno hacer lo que nos toca, pero primero debemos acostumbrarnos a subir a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el pueblo de Dios tiene que acostumbrarse que todo lo que vaya a hacer debe ir a Dios antes de. Mira, yo desde los 19 años me quería casar. Yo llegué a Medellín y me quería casar enseguida. Yo no quería pasar tiempo soltero, ni teniendo una novia, ni otra. No, yo quería tener una novia que fuera mi esposa desde los 19 años. Y me casé a los 34, ya usted sabe el sufrimiento. ¿Cierto? Y ore y llore, ore y llore, ore y llore. Pero ahora que me caso a los 34 años, han pasado ya casi 2 años. Ya pueden calcular la edad. Han pasado un año largo. Pero nosotros hemos llegado a la conclusión y decimos, gracias a Dios que no nos casamos antes, porque si nos hubiéramos casado, lo más seguro es que hubiéramos fracasado en el matrimonio. Pero Dios nos ha bendecido, Dios nos llevó a la persona indicada, porque entendimos que debíamos subir a Él antes de cualquier otra cosa. Cuando buscamos la presencia de Dios y solo hasta que Dios habló y dijo, William, en el próximo año empiezas casado, fue cuando entendimos que teníamos la autorización de Dios para dar un paso. Y sabíamos que íbamos con la bendición de Él. Pero el problema de muchos cristianos es que hoy en día empiezan a hacer las cosas y no se detienen a subir a la presencia. No se detienen a ir al monte a ver qué Dios dice. Porque estamos ocupados con tantas cosas. Porque estamos ocupados con el trabajo. Porque estamos ocupados con el negocio, con la empresa, con los hijos, con la familia. Sacamos tiempo para todo y no para ir a Dios. Moisés estaba respondiendo a una orden del Padre, a una orden del cielo que le dijo, llévame a este pueblo a la libertad. Pero él después de 3 meses dice, espérate, estoy haciendo lo que Dios dice, pero no he subido a Él. Y Él dice, vamos a hacer una pausa y vamos a subir. Entonces dice, y Jehová lo llamó desde el monte. Cuando Moisés entendió que debía subir a la presencia, las cosas empezaron a cambiar. Había empezado, sí, habían pasado 3 meses, pero todavía no había consultado a Dios. Y en 3 meses él hace un alto en el camino y dice, voy a subir a Dios. Y la iglesia tiene que acostumbrarse que cuando emprende un proyecto debe subir a Dios. Ahorita hablaban del consejo. Y yo a veces como pastor, yo a veces quisiera que un versículo bíblico dijera, si la gente pide consejo antes, dale consejería después. Pero si no pide consejo antes, no le des consejería después. Porque como decían ahorita, la gente a veces no viene a consultar a los pastores, sino cuando ya están metidos en problemas. La gente no viene a consultar a Dios antes de invertir un dinero en un negocio, sino después que dicen, pastor, invertí y lo perdí todo y ahora mi esposa me quiere echar de la casa. ¿Por qué no preguntaste antes? ¿Por qué no consultaste a Dios antes? Hay gente que no viene a decirle a los pastores, pastores, me gusta fulanita, me quiero casar con ella, ¿usted qué piensa? No, sino después dice, me caso, pastor, con esta, le guste o no le gusta la iglesia. Y después viene, pastor, el hogar está vuelto un infierno. ¿Por qué no consultaste? Diga conmigo, antes de emprender algo debo subir a Dios. Moisés entendió que antes de seguir con el proyecto de Dios con su gente, debía hacer un alto en el camino y dijo, no puedo seguir si no voy a Dios. La gente quiere que Dios esté con ellos, pero la gente no quiere hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Y Moisés entendió que solo no podía hacerlo. Moisés entendió que antes de seguir con lo que había empezado, debía subir a la presencia de Dios. No podemos levantar una empresa sin meter a Dios de socio.
No podemos levantar un hogar si Dios no es el centro. No podemos levantar una iglesia, así prediquemos de Dios, si no hemos consultado cuál es el diseño de Dios para esa iglesia. Entonces necesitamos consultar a Dios. Y en Éxodo 19, pero allí el versículo 9, un poquito más adelante, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo en una nube a ti, en una nube espesa, para que el pueblo, ¿qué? Oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Me llama la atención es que cuando un hombre sube a Dios, la gente le cree. Escuchen bien, hay tanta gente que anda peleando para que la gente crea que son hombres de Dios y nunca suben a Dios. El que sube a Dios no tiene que estar peleando para que la gente le crea, porque la gente sabe que esta persona habla con Dios. Por lo que dice, Dios lo respalda. Entonces la cuestión en la familia no es levantar la voz para que la gente me crea, no es tratar de imponerme, no es tratar de pegarle al otro para que me crean, sino que la gente sabe si tú hablas o no hablas con Dios. Dios le dice: sube al monte y espera que yo voy a venir a hablar contigo. Y cuando la gente, cuando el pueblo vea que yo hablo contigo, entonces ellos te van a creer para siempre. ¿Cuántos padres de familia hay acá? ¿Usted ha tenido problemas de credibilidad en la casa? Que usted le dice al niño: le voy a pegar, y el niño: yo sé que es mentiras. O usted le dice a su hijo: si ganas el año te voy a comprar esto, y el niño dice: lo gane o lo pierda, yo sé que no me voy a comprar nada, entonces ¿para qué? O el esposo le dice: mi amor, en diciembre vamos a comprar una casa nueva o vamos a arreglar la casa, y no pasa nada. Y hemos perdido credibilidad. La esposa ya no le cree al esposo. ¿Y es por qué? Porque simplemente no nos hemos detenido a hacer un alto en el camino, a hablar con Dios para que Él direccione qué es lo que hay que hacer. Entonces Moisés sube a Dios para que el pueblo entienda que ellos van a caminar por donde Dios ya le ha dicho previamente a Moisés, y no simplemente por donde a Moisés se le ocurrió. Dios le dice: sube y yo voy a hablar contigo. Y cuando el pueblo escuche, entonces te creerán para siempre. Dile a la persona que tienes al lado: si quieres que en tu casa te crean, aprende a hablar con Dios. Los veo muy serios. No le van a creer al que más grita, le van a creer al que más habla con Dios. ¿Sabe? Yo fui el primero que me convertí en mi familia. Yo fui el primero que llegué a los pies del Señor en mi familia. Tenía 12 años. Mi mamá era súper católica. Yo digo que si hubieran habido papas femeninas, mi madre hubiera cogido ese camino antes. Mi mamá iba en esa dirección. Mi mamá era súper católica. Y cuando yo conozco a los 12 años, me dice: si ustedes siguen yendo a la iglesia, me voy y los dejo. Pero cuando Dios me lleva a Medellín y empiezo a meterme con Dios, Dios me empezaba a hablar y me empezaba a mostrar en sueños. Y yo, ingenuo, le decía: mami, soñé tal cosa. Y ella se daba cuenta que lo que yo soñaba salía. Y aunque no se había convertido todavía, ella un día me dice: William, yo sé que Dios a ti te habla. ¿Por qué no le dices que te dé un número para jugarlo en la rifa? O sea, no había conocido, pero ya se estaba dando cuenta que su hijo, uno de sus hijos menores, hablaba y tenía una relación con Dios. Y después de eso, ella llegó a los pies del Señor, y de ahí empezaba a llegar el resto, porque se dieron cuenta que se podía tener una relación con Dios. Así que si tú quieres que tu familia camine con Dios, aprende a hablar con Dios. Hay muchos líderes que Dios ha llamado y lloran porque la gente no les cree. Ay, pero es que nadie cree en mí, nadie cree que Dios me llamó, dudan de mi ministerio. No llore por eso, métase con Dios, que cada vez que le den una oportunidad, así sea para recoger la ofrenda, la gente vea la gloria de Dios en usted, que usted está hablando palabra de Dios, que usted está hablando algo del cielo, y la gente va a decir: wow, este algo tiene, algo del cielo tiene, porque lo que habla, Dios lo respalda. Las iglesias necesitan más cristianos que hablen con Dios. La familia, las sociedades necesitan gente que digan: wow, este realmente algo tiene, porque lo que habla es diferente.
Dios no le dijo a Moisés, mira, voy a hacer señales contigo para que te crean. Dios le dice a Moisés, hablaré contigo y el pueblo lo oirá para que sepan y te crean para siempre. Hay gente que cree que para que le crean tiene que imitar a otros. Yo no necesito imitar a nadie cuando sé que Dios me llamó. Yo debo imitar a Cristo. Pero hay gente que anda buscando un modelo, anda buscando parecerse a otro para ver si de pronto les creen que han sido llamados por Dios. Hay gente que dice, no, es que yo estoy muy joven y la gente no me cree, entonces me va a tocar dejar salirme barba para ver si me veo un poquito mayor y la gente me cree. No te preocupes por eso, preocúpate por tener una comunión con Dios. Una vez llegué a la ciudad de Cartagena, en una iglesia de un pastor reconocido allá en la ciudad de Cartagena. Y él tenía un ayuno que había invitado a toda la ciudad, un ayuno de líderes y pastores. Y resulta que por un amigo entré yo a esa iglesia y me programaron para ese ayuno. Cuando yo llegué, el pastor me invitó un día antes del ayuno. El ayuno era un sábado a nivel de pastores y líderes de Cartagena. Y yo me conocí con este pastor que ya me había invitado, ya me había anunciado. Y me dice, el día antes, cuando me ve, él dentro de sí dijo, y lo digo porque él me lo contó después. Él dice, ¿será que este peladito sí tiene algo para darnos? Él pensó, ¿será que este peladito tiene algo para darnos? Y se lo contó a la esposa. Resulta que al día siguiente, cuando yo llego al ayuno, él me dice, pastor, ven a la oficina. Me llevó a la oficina y me dice, mira, el ayuno va de tal hora a tal hora, tú predicas de esta hora hasta a esta hora, no vas a ministrar, simplemente me pasas el micrófono, yo predico y al final ministramos todos. Y yo entendí, yo dije, tranquilo, pastor, no se preocupe, a esa hora le entrego. Hermano, estábamos en plena palabra, la iglesia estaba prendida, la gente estaba en un avivamiento impresionante. Cuando se cumplió el tiempo, yo le dije, pastor, se me cumplió el tiempo. Le hice seña y él me dice, dale. ¿Por qué? Porque Dios había dado una palabra para esa iglesia. Al final se acabó el evento, nos fuimos, él nos invitó a un lugar de recreación, a un lugar de esparcimiento, y estando allá, él me dice, pastor, mira, yo te confieso algo. Yo le había dicho a mi esposa, ¿será que este peladito sí tiene para darnos algo? Y en medio de la prédica, mi esposa me dijo, ¿sí ves cómo te cayó la boca el peladito ese? Dile a tu hermana al lado, si quieres que la gente te cree, habla con Dios. Si quieres que la gente te cree, si quieres que tus empleados te crean, si quieres que tu familia te crea, si quieres que tu jefe te crea, habla con Dios, que de seguro Dios tiene una palabra para lo que tú estás necesitando. Dios tiene una palabra sabia para el consejo que tú necesitas. Pero necesitamos gente que diga, haga un alto en el camino y suba a Dios. Moisés la tenía clara. Moisés subió a hablar con Dios. La pregunta es, ¿cuántos han hablado con Dios? El hermano del testimonio decía, yo tuve un sueño y vi que algo me aplastaba. Pero hay mucha gente que no sabe qué es lo que le va a pasar porque simplemente le falta relación con Dios. Dios le dijo a Moisés, el pueblo te creerá para siempre. Éxodo 24:12. Todo esto pasó en el monte. Moisés subió en el capítulo 19 y mire el 24 y todavía está en el monte. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte. ¿Y qué? Sube a mí al monte y espera allá. Y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Diga conmigo, a Dios se sube y se espera. El problema de la iglesia de hoy o de mucha gente cristiana hoy en día es que le gusta subir a Dios con afanes. Eso no pasa aquí, eso pasa en Bogotá. La gente quiere subir a Dios condicionando a Dios desde antes de entrar a la presencia de Dios. Y antes de entrar, lo primero que miramos es el reloj y decimos, tengo 10 minutos para orar.
Tengo 15 minutos para orar, tengo media hora para orar. Y resulta que a Dios no lo agendamos nosotros, Él nos agenda a nosotros. A Dios no le podemos decir, bueno, Señor, el tiempo que te puedo dar es este. Y Dios dice, si quieres dármelo está bien, pero entonces yo te dejo que tú hables solo. Porque si quieres que yo te hable, si quieres que yo te instruya, tienes que subir y esperar el tiempo que yo te diga. Pero muchos cristianos hoy en día quieren hacer la oración del minuto de Dios. Llegan por la noche y Padre, gracias por este día que ya pasó y la noche que llega, amén. No, a Dios no se convence así. Si usted quiere oír a Dios, si usted quiere que Dios direccione su vida, usted tiene que subir y esperar. ¿Cuánto tiempo? Lo que Él diga. ¿Cuánto tiempo? Lo que Dios esté en su corazón. El tiempo que Dios me quiera tener. Dios dice, sube y espera, que yo te voy a dar instrucciones. ¿Es lo que le dice o no es lo que le dice? Le dice, sube y te daré las tablas, te daré los mandamientos y escritos que tengo para enseñarles. En otras palabras, si tú quieres que Dios te enseñe, acostúmbrate a subir y a esperar que Él te va a hablar. A Dios no lo limites, a Dios no le digas, Señor, es que tiene que ser hoy. No, dile, Señor, aquí subo y me dispongo el tiempo que sea necesario, pero de que tú me vas a hablar, me vas a hablar. Y cada vez que usted suba al monte, usted bajará con una palabra del cielo para su casa, para su familia, para su empresa. Pero no podemos seguir con afanes cuando vamos a la presencia de Dios. No podemos ir mirando el reloj, bueno, me faltan 5 para salir. No, vaya y métase a la presencia hasta que Dios le dé instrucciones. Ahí empezó el Señor y le dijo, sube que necesito hablar contigo, pero necesito tiempo. Necesito que no subas de afán. Necesito que subas a esperar. ¿A esperar para qué? Para confesar y rendirse. Para subir y presentarnos a solas con Dios. Para subir y estar dispuestos a esperar el tiempo que Él quiera. Para subir y esperar a que Él hable para yo poder escuchar su voz. A Dios se sube para recibir instrucciones. A Dios se sube, diga conmigo, para recibir los diseños. ¿Tú sabes que Dios tiene un diseño para tu vida? ¿Usted sabe que Dios tiene un diseño de familia para usted? ¿Usted sabe que Dios tiene el diseño del negocio que usted quiere? Pero tenemos que aprender a subir, a recibir los diseños. Y ya les voy a hablar un poquito de eso. ¿Qué son los diseños? Porque a veces queremos realizar nuestros sueños y no el sueño de Dios con nosotros. He visto pastores que se afanan por levantar la iglesia de sus sueños y levantan la iglesia de sus sueños y Dios dice, no es la iglesia de mis sueños. Porque levantan iglesias que se van tras la mundanalidad y no iglesias que adoran al Padre. Porque Dios dice, no era el diseño que yo tenía, no era lo que yo quería para ti. Levantaste tu propio diseño, pero no era el que yo tenía para ti. ¿Por qué? Porque no subiste a consultarme qué era lo que tenía. Dios le dice a Moisés, sube y espera porque yo te voy a hablar. Sube y espera porque yo te voy a dar todo. Y sigamos leyendo un poquito. Éxodo 25, 8 al 9. Escuche bien lo que está pasando. Moisés sube y Dios le dice, voy a hablar contigo. Pues necesito que esperes. Y cuando te hable, el pueblo va a creer que yo te hablé. Y el 25, versículos 8 y 9, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Cuántos tienen un proyecto para el 2019 o el 2020? Levante la mano que tiene un proyecto. Si usted tiene un proyecto, usted tiene que ir a la presencia de Dios. Y Dios te va a decir, sube a mí, espera que yo te voy a mostrar el diseño y harás conforme a todo lo que yo te muestre. Mira que Dios le dice a Moisés, sube y espera, pero se lo dice por una razón. Y es que Dios tenía un diseño que revelarle a Moisés para que él, conforme a lo que tenía mostrado, hiciera. Hay gente que no se casa con la persona que Dios tenía para su vida porque simplemente no consultó a Dios. Hay gente que daña sus hogares porque simplemente no consultó a Dios. José sabía que Dios tenía una esposa para él. ¿Se acuerdan de José el soñador? José el soñador tenía un diseño de Dios para él.
Pero resulta que José estaba en una tierra extraña en la cual una mujer se acercó, que era la esposa de su jefe, a seducirlo. Y la esposa de su jefe, cada vez que veía la casa sola y a José allí, se empezaba a acercar y a seducirlo. ¿Y usted cree que era fácil para un joven de 17 años decirle a esa esposa tan hermosa y decirle, no puedo estar contigo? Quizás fue difícil. Quizás su cuerpo quería estar con ella, pero él entendió y dijo, no, espérate un momentico, es que ya Dios me mostró mi vida en sueños. José, ¿por qué no cayó con la esposa de Potifar? Porque simplemente ya había recibido un diseño del cielo en su sueño, en la cual él sabía que iba a gobernar. ¿Cuántos de aquí tienen un diseño del cielo? ¿Cuántos aquí Dios les ha mostrado su vida en sueños? ¿Cuántos de aquí Dios le ha hablado claramente lo que tiene para usted? Entonces, como José sabía lo que Dios tenía para él, él decía, ya yo conozco mi futuro y en mi sueño tú no apareces. Le voy a dar una oportunidad más. José le dice a la esposa de Potifar, un momentico, tú eres muy bonita, eres hermosísima, eres de las mujeres más hermosas de este lugar, pero Dios me mostró mi futuro y en ese sueño tú no apareces. Este morenazo tuvo muchas opciones, pero que yo pude discernir que no hacían parte del diseño. Igual que mi esposa tuvo muchas opciones, pero ella pudo discernir que no hacían parte del diseño. Ella pudo escuchar, como decían ahorita, el consejo de su pastora, y yo pude escuchar el consejo de mi pastor. Y cuando ella me va a conocer y yo la voy a conocer a ella, nuestros pastores dieron una voz de aprobación y vino la voz del cielo diciendo sí. Y entendimos que era parte de un diseño. Entendimos que era parte de un diseño del cielo, pero la gente no sabe qué hacer. La gente no recibe nada de Dios y no sabe lo que Dios tiene para su vida porque no han sacado tiempo para subir al monte. Si tú quieres saber lo que Dios tiene para tu vida, sube a la presencia de Dios, sube a consultar a Dios, sube al monte y Dios satisfactoriamente te va a decir, esto es lo que tengo para ti. Lo que yo estoy viviendo fue producto de lo que Dios me dijo cuando tenía 17 años y fui a mi primer encuentro con Dios. Desde los 17 años yo sabía que Dios me iba a bendecir, que Dios me iba a usar. Dios me dijo, te usaré joven en el ministerio, irás a las naciones, irás a diferentes lugares. Esto es lo que tengo para ti y lo que hoy vivo es producto de lo que Dios me dijo una vez que fui a un encuentro con Dios. Cuando estaba finalizando el año 2000, mayo del año 2000, Dios me dice, te llevaré a Medellín y te abriré puertas. Y yo termino el bachillerato y me ofrecen estudiar en Barranquilla, Cartagena, Cincelejo, y me dijo, donde tú quieras, si quieres te damos pasaje diario, si quieres te damos pasaje semanal o mensual, como tú quieras. Y yo dije, no, Dios dijo que Medellín. Acá en la costa me la ponían facilita. Pero yo dije, Dios dijo que Medellín. No es lo que la gente te ponga fácil, es lo que Dios te ha dicho, porque donde Dios te ha dicho te va a bendecir. José Dios le había mostrado y aunque pasó por momentos difíciles, aunque lo vendieron como esclavo, aunque lo metieron en la cárcel, él sabía que Dios le iba a prosperar porque ya sabía que tenía una palabra del cielo. ¿Cuántos aquí tienen una palabra del cielo? Sí, cuando tú tienes una palabra del cielo, le encuentras significado a tu presente. Lo que nos permite vivir nuestro presente es que tengamos una palabra del cielo que subimos cuando fuimos al monte. Entonces Jesús estaba en la cruz, pero él sabía que la cruz no se quedaba. Y hubo un ladrón que le recordó su futuro y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque tú estás aquí, pero para ti viene un reino. Hay gente que está pasando un momento difícil, pero que sabe que eso no es eso no es el final, ese es parte del camino, porque ya Dios tiene una palabra de un diseño que Él estableció en la eternidad para ti. Entonces mira, Dios le dice a Moisés, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, Dios está dispuesto a darte los diseños. Dios está dispuesto a darte un diseño para ti. Y Él dice, conforme a ese diseño, el diseño de todos los utensilios, así lo haréis.
Dios cuando nos da un diseño es porque quiere que caminemos en ese diseño. Me dicen que esta iglesia es nueva, que hace un año están acá. ¿Es correcto eso? Pues el lugar, la remodelación. La remodelación. Pero esta remodelación estoy seguro que hace parte de un diseño. Yo no creo que aquí llegaron trabajadores y empezaron a tirar pintura, a poner luces de cualquier manera. Yo creo que esto hace parte de un diseño. Primero que se recibió el diseño y después se empezó a trabajar en él. Y cada día de trabajo yo estoy seguro que abrían el diseño y decían, ¿qué toca hoy? ¿Fue así o no fue así? ¿Qué hay que hacer hoy? ¿Por dónde seguimos? ¿Qué es lo que el diseño dice? ¿Qué es lo que hay toca hacer según lo que se diseñó? Según lo que se quiere. ¿Y por qué con Dios no hacemos lo mismo? ¿Usted cree que quedó bonita la iglesia así o no? Porque se siguió un diseño. Pero nuestra vida a veces nosotros mismos la feamos porque no trabajamos de acuerdo al diseño, sino de acuerdo a lo que nos parece. Entonces, aunque el diseño está, nadie habla el diseño, sino que empieza a construir dependiendo de lo que le parece que se debe hacer. Cuando un arquitecto entrega un plano, es para que los que están trabajando en la obra todos los días lleguen, bueno, hoy toca trabajar esto y esto y esto. La pregunta es, ¿ya le dijiste a Dios, Señor, y hoy qué hay que hacer? De acuerdo a tu diseño, ¿cuál es el paso que yo debo dar hoy? De acuerdo a tu diseño, ¿qué es lo que sigue en mi vida? Pero no es que me ofrecieron este trabajo y suena bonito, me voy para allá. El año pasado hablábamos con un pastor, porque Dios por su gracia, aunque soy joven, Dios me dijo, te haré pastor de pastores. Y Dios nos ha permitido, valga la redundancia, pastorear pastores. Y hoy en día viajamos a diferentes ciudades y nos llaman a capacitar pastores. Y el año pasado hablaba con un pastor que estaba en apuros. Había dejado un lugar y se había ido para otro y estaba en apuros. Y mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a bendecir al pastor, vamos a ir allá. Y nos fuimos, asumimos nosotros los gastos y llegamos allá donde el pastor. Y cuando empezamos a hablar con él nos empieza a contar lo que estaba viviendo. Y él me dice, pastor, pero es que me confié. Me dijeron que me iban a traer aquí. Me mostraron los libros de contabilidad y yo veía lo que entraba. Y cuando yo llego aquí no hay nada de eso. Nada de lo que entraba antes entra ahora. Y yo le digo, por eso te pasa. Porque cuando tú eres llamado por Dios a un lugar y si no hay plata, la plata aparece porque Dios te llamó para ese lugar. Pero si Dios no te llamó para un lugar y hay plata, cuando tú llegues la plata se seca. Porque simplemente no va de acuerdo al diseño. Pero cuando estás de acuerdo al diseño, si pisas una tierra desértica, esa tierra desértica va a florecer porque Dios te llamó para esa tierra. Y yo le dije a él, un hombre de Dios jamás se mueve por lo que dice un libro de contabilidad. Gloria a Dios, hay que tenerlo presente, hay que hacer proyecciones, hay que hacer evaluación de cómo van las cosas. Pero eso no puede ser lo que mueve a un hombre de Dios, porque el hombre de Dios no camina por vista, sino por fe. El hombre de Dios camina por lo que Dios le ha mostrado. Y a veces cuando no se tiene plata es cuando más se hacen cosas para el reino de los cielos, porque hay un diseño que Dios está dispuesto a respaldar cuando caminamos en ese plan. Entonces Dios le dice a Moisés, te voy a mostrar el diseño y haz conforme a lo que te diga. Nosotros en la vida no podemos hacer lo que nos parece. Yo me acuerdo, a mí una vez, yo creo en el ministerio profético. Tengo un llamado de Dios en lo profético. Pero una vez llegó un apóstol muy conocido internacionalmente, con una iglesia impresionante en República Dominicana. Y usted sabe que los dominicanos tienen fama de que ser tremendos en la palabra de revelación. Y llegó y me dice, mira, tú estás muy joven. Eso fue hace 8 años atrás. Estaba más joven todavía. Y me dice, tú estás muy joven, ¿qué te vas a encartar con una iglesia? No te amarres a una iglesia, tú debes estar ministrando a las naciones. Y yo la escuché, pero dije, esto no es lo que Dios me mostró. Porque Dios me llamó a ser pastor joven. Suena bonito lo que ella me dice, pero no es lo que Dios me mostró. Un hombre de Dios, un hombre que escucha a Dios, no está buscando palabras proféticas. Gloria a Dios cuando llegan. Mi esposa es producto de una palabra profética, pero que ya Dios me había mostrado primero a mí.
Pero hay gente que anda buscando solamente palabras bonitas y no palabras que vengan realmente del cielo. Dios ya tiene un diseño. Lo que venga a mi vida tiene que llegar de acuerdo a ese diseño. Créeme, a mí me han propuesto muchas cosas. A mí me ofrecieron pastorear en Italia, en Europa, y dije no. Porque simplemente entendí que Dios me llamó a la ciudad de Medellín. Y me dijo, y de allí irás a las naciones y vendrás, irás y vendrás, irás y vendrás. Y uno diría, wow, euros. Chévere, otro país, otra cultura, un país desarrollado, un país de primer mundo. Y yo digo, Medellín. Porque Medellín es la tierra bendecida que Dios diseñó para mí. Así como Barranquilla es la tierra prometida para ustedes. Entonces Dios le dice, te daré un diseño. Y vas a hacer según él. Le dice, harás conforme a todo lo que yo te muestre. Y vamos a un paseo rápido. Vaya al capítulo 25. Lea los primeros versículos. ¿Cuál es la palabra que más se repite? No lo lea todo. Lea la primera palabra por decir algo del versículo 10. Harán. Versículo 11. Después del i, después de la coma y el i. Harás. Versículo 13, ¿cómo empieza? 17, ¿cómo empieza? 18, 19, 23, 24 dice, y cubrirás de oro puro, ¿y qué? 26, ¿qué dice? 28, ¿qué dice? 29, ¿qué dice? 31. O sea, mira, que cuando Dios le dice a Moisés, sube al monte y harás lo que yo te dice, Dios empieza a decirle, harás esto y harás aquello. En otras palabras, cuando uno sube a Dios, nunca estará sin saber qué hacer. ¿Te lo repito? ¿O quedó claro? Cristiano que sube a la presencia de Dios jamás estará sin saber qué hacer. Hay gente que a toda hora, ¿y qué hago? ¿Por qué camino cojo? ¿Qué decisión tomo? Están confundidos porque simplemente no han subido a Dios para que Dios les muestre el diseño. Pero cuando ya Dios muestra el diseño, uno la tiene clara, uno sabe de qué color es. Cuando hay un diseño, las personas que estaban bailando no tenían que preguntar, ay, ¿qué color es? Rojo, verde, amarillo, negro. Ya sabían que era blanco. Si hay un diseño no tienen que preguntar, ¿serán lámparas triangulares, cuadradas? No, ya sabían que eran redondas. O sea, el que escucha a Dios, el que sube al monte, siempre tendrá una palabra, siempre tendrá un direccionamiento, porque Dios no tiene problema con decirte, hijo, haz esto, hijo, haz esto. ¿Por qué? Porque en su palabra hay la promesa de que los que son hijos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que si yo soy hijo, Él me guía. Yo creo que usted no lo escuchó. Si soy hijo, Él me guía. Si subo a la presencia, Él me dirá, haz eso, hasta esto, ve por aquí, no hagas esto. Simplemente no tomes esa decisión, no te cases con esa persona, porque yo tengo esto para ti. ¿No sabes qué hacer? Facilito, sube a la presencia de Dios. Allí Dios te hablará. Allí Dios te guiará. Si usted supiera las cosas que Dios revela en el secreto. Yo me iba a casar hace 5 años atrás con una joven que no era del plan de Dios. Escuche bien lo que pasó. Faltando un mes cancelé el matrimonio. Ya le había dado anillo de compromiso y todo estaba montado. Cuando yo cancelé el matrimonio, que ya le voy a decir por qué, me dice alguien, pastor, la gente está preguntando que su matrimonio qué. Y yo le dije, díganles que cancele el matrimonio. Pastor, ¿y la gente qué va a decir? Si ya está el anillo, ya está la tarjeta. Y yo le dije, no me importa lo que la gente diga, ya Dios me dijo que no. ¿Lloré? Sí, lloré. Bastante. Pero yo no me iba a echar el plan de Dios por quererme casar y por no perder unas tarjetas y por el que dirán de la gente. ¿Por qué se da cuenta? Por una conversación que me di cuenta en las redes. Y resulta que ella empezó a tener conversaciones, ya a punto de casarnos, que no debía.
Empezó a hablar con gente que no debía. Y un día me entró una inquietud. Y yo dije, Señor, yo necesito entrar al Facebook de ella. Ella estaba en una ciudad, yo estaba en Magangué, pasando un fin de año. Y yo dije, Señor, yo necesito entrar al Facebook de ella. Porque yo necesito saber qué está pasando. ¿Y usted qué cree que hizo el Señor? Me dio la contraseña. Me dijo, digita esto. Y yo entré al Facebook, digité la contraseña y en el primer intento entró. Dígale a la esposa que tenga al lado, en vez de echarle cantaleta a ese hombre, dile a Dios que te muestre qué es lo que está pasando. ¿Cuántos creen que Dios todavía habla? ¿Cuántos creen que Dios todavía es real? Entonces suba a la presencia de Dios y Dios le va a decir qué hacer. Dios le va a mostrar lo que está pasando en su vida. Dios le va a mostrar lo que está pasando con sus hijos. En estos días nos llamó una mujer desesperada. Le escribió a mi esposa, pastora, mire, me llamaron del colegio, mire que mi hijo de 9 años se intentó suicidar. No van a la iglesia, pero quieren a buscar a los pastores cuando ya no saben qué hacer. Pero el que está en la presencia de Dios, Dios le habla y dice, ten cuidado con tu hijo, haz esto, guíalos por aquí, porque el enemigo se los quiere llevar. El que está con Dios siempre sabrá qué pasa con su casa. Mira, si hubo un direccionamiento de Dios para Moisés, fue específico. Dios le dijo a Moisés, harás esto, harás eso, harás aquello, harás esto. Jóvenes cristianos que pierden años en la universidad. 2 semestres de una carrera, no. 2 semestres de la otra, tampoco. 2 semestres de la otra, tampoco. Porque no saben qué hacer. Porque no han ido a Dios. Cristianos que andan como con la canción, ¿se acuerdan aquella? De la hormiguita. Maestra de escuelita, será yo pienso. La que canta en el coro, bien puede ser. ¿Será la que ora por la mamá? ¿Será la pelinegra? ¿Será la pelirrubia? ¿Será la...? ¿Quién será? No, métase con Dios. Dios guiará porque Él está dispuesto a hacerlo. Él dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, el que es hijo de Dios tiene derecho a ser guiado. El Salmo 32:8 dice, pondré mis ojos sobre ti. Te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. O sea, Dios está dispuesto a enseñarnos por dónde dar los pasos. Pero necesitamos cristianos que vayamos a la presencia. Necesitamos cristianos que vayamos a consultar a Dios. Moisés a los 3 meses hizo un alto en el camino y dijo, sí, el trayecto es largo. Falta tiempo, hay que caminar bastante, pero yo no puedo seguir si no subo a Dios. Y mire lo que pasó, Dios le dio un diseño. Dios le dice, harás esto y harás eso. Creo que Dios quiere guiarte. Creo que Dios quiere guiarlo. Yo creo que Dios quiere guiarlos. Pero necesitamos gente que quiera escucharlo. Bien lo dijo mi hermano ahorita. Se pastorea a los que se dejan pastorear. Se pastorea a los que se dejan pastorear. Si alguien quiere que no te estrelles en la vida, se llama Dios. Si alguien quiere que te vaya bien en la vida, se llama Dios. Pero son nuestras decisiones las que nos llevan lejos del plan de Dios. Son nuestras decisiones las que nos llevan lejos del propósito de Dios. Entonces mira, Moisés supo qué hacer porque subió al monte. Y Dios le dijo, harás esto y harás esto. Diga conmigo, de aquí en adelante, nunca más estaré sin saber qué hacer. Porque Dios me guía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios le dice, harás y harás. Y me llama la atención que dice el capítulo 36. Si usted lee todos esos capítulos, ahí empieza, Dios dice, harás esto, harás aquello, harás aquello, harás esto. Versículo 36 dice, (36:11)
Dice, e hizo. Amén. ¿Qué dice el versículo 13? Hizo. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Qué dice el versículo 15? Mire, 14 dice hizo. Y si usted sigue leyendo todos esos versículos, el 17, 18, el 19, el 20 dice hizo o hicieron. Hizo o hicieron. Hizo o hicieron. O sea que cuando ellos subieron a recibir, Dios les dijo harás, harás, harás. Pero cuando bajaron, empezaron a hacer lo que el Padre les decía. Porque de nada sirve de que Dios me diga haz eso y yo haga otra cosa. De nada me sirve que Dios me diga haz esto y yo haga algo diferente a lo que Dios me dijo. Entonces cada vez que yo subo al monte y recibo la instrucción del cielo, recibo los diseños del Padre y bajo a hacer, estoy caminando bien. Porque estoy caminando en el diseño. Estoy caminando en el diseño. Los mayores pasos de fe que hemos asumido con mi esposa en la iglesia, los hemos asumido siempre buscando el diseño de Dios. Cada vez que escuchamos a Dios, hermano, y Dios nos dice, haz esto, nos han parecido locura, pero nos hemos metido y Dios siempre nos ha respaldado, porque cuando caminamos en lo que Él nos dice, Él aprueba lo que hacemos, porque estamos caminando en obediencia. Entonces ellos hicieron, pero ¿qué hicieron? Lo que recibieron en el monte. Lo que Dios les habló y les dijo que hicieran. Así, hermanos, ¿qué dice 39:32? Ya voy a terminar, pero solamente quiero que... Así fue acabada la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Israel. Así lo hicieron. Tú quieres terminar lo que empiezas, haz conforme lo que Dios te dice. Hay gente que quiere terminar bien un proyecto y no lo termina porque no hicieron lo que Dios le dijo. Entonces él subió a recibir los diseños y Dios le dice harás, harás, harás. Él baja del monte y hizo. Y entonces como hicieron lo que Dios les dijo, ahora pueden decir y Moisés terminó la obra. ¿Cuántos quieren terminar lo que empiezan? ¿Cuántos quieren terminar lo que empiezan? Entonces hagan lo que el Padre les dice que hagan. ¿Y dónde le va a decir? En el monte. Le va a decir en el monte. Entonces, si quieres terminar las cosas bien, haz lo que el Padre te dice. No puedes hacer algo diferente. No puedes hacer algo diferente a lo que ya está establecido. Y así fue acabada toda la obra, porque hicieron conforme a lo que el Padre dijo. 39:42, ¿qué dice? En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel, toda la obra. En conformidad a lo que Dios había mandado. Usted sabe que cuando hay una gran obra, por decir algo, hicieron un centro comercial nuevo. Y de pronto el día de la inauguración hubo un incendio. Las aseguradoras no corren enseguida a pagar los daños. ¿Qué hacen primero? ¿Verificar qué? ¿Cómo se hizo el edificio? Empiezan a mirar la calidad de los materiales con los que se construyó el edificio. Empiezan a mirar si las conexiones que hicieron cumplen con las especificaciones del diseño. Porque si encuentran una falla en lo que se hizo que no va de acuerdo al diseño, dicen no respondemos. En otras palabras, Dios no está obligado a respaldar y a apoyarte en lo que Él no te dijo que hicieras. ¿Quieres garantía? Trabaja de acuerdo al diseño. Porque si te casas con la que Dios te dijo, Dios te dice, aunque hayan problemas, yo estoy allí. Yo les voy a ayudar a salir adelante. Señor, es que yo me metí en ese préstamo. Y Dios dice, ¿y cuándo te dije yo que te metieras? Dios está obligado a respaldar su diseño, no el tuyo. El tuyo es tu diseño cuando tú has ido al cielo y lo has traído para ti.
Por eso fue, como decía el pastor esta mañana, donde David estaba, Dios lo respaldaba. Donde José estaba, Dios lo respaldaba. José estuvo como esclavo, Dios lo respaldó porque hacían parte del diseño. Donde estuvo en la cárcel, Dios lo respaldó porque Dios dijo, yo soy el que te estoy trayendo por aquí. Porque te necesitaba en la cárcel para que el rey escuchara de ti. Y por último, escuche bien, entonces, grosso modo, David hizo un alto Moisés hizo un alto en el camino a los 3 meses y dijo, necesito subir al Padre. Y Dios le dice, sube y espera, porque tengo algo que darte. ¿Qué era ese algo? Los diseños. Dios le dice, harás. Él se baja, hizo, conforme a todo lo que estaba escrito. Y entonces terminó la obra, porque hicieron conforme a todo. Y por último, ¿qué dice el capítulo 40? 40:34. O bueno, 40, la última partecita del 33 y el 34. Dice, la última partecita del 33 dice, así acabó Moisés la obra. Todo lo que hagas tú, conforme a lo que Dios te dijo, te permitirá terminar tu carrera. Te permitirá terminar bien en la vida. Y el versículo 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Entonces, ¿qué? Una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y la gloria de Jehová. ¿Y qué era el tabernáculo? Diga conmigo, lo que se había recibido en el diseño. Escucha bien, ya voy a terminar. La gloria, entonces una nube descendió y llenó el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Lo que se había recibido en el diseño. Lo que habían hecho. En otras palabras, para concluir este tema, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su empresa? En su casa, en su ministerio. ¿Qué hay que hacer para ver la gloria de Dios? Subir al monte a recibir lo que Él diseñó y bajar a hacer lo que Él me mostró que hiciera. Cuando yo haga todo conforme a eso y termine lo que Él dijo, entonces vendrá la gloria. La palabra entonces habla de consecuencia. Pasó esto, entonces va a pasar eso. Hay gente que le está diciendo a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios dice, ¿para qué? Si no has hecho nada de lo que te he mostrado. ¿Para qué te va a mostrar gloria? Si la gloria no viene antes de, la gloria viene después de. Después que has obedecido. Después que estás sometido al plan de Dios. Después que le dijiste, Señor, me he rendido a ti y ahora quiero obedecer todos tus diseños. Entonces Dios dice, caminaste lo que yo te dije. Hiciste lo que yo te dijere. Terminaste la obra que te dije que hicieras. Ahora vas a ver mi gloria. Irme para Medellín no fue fácil. Fue quedarme sin apoyo. Pero ahora estoy viendo la gloria de Dios. Dios nos dice en Medellín hace 2 años, los voy a llevar a un lugar nuevo. Y me dice, y voy a empezar un avivamiento, pero vas a perder gente. Y yo dije, bueno, lo del lugar nuevo lo recibo. Lo del avivamiento lo recibo, pero ¿por qué vamos a perder gente? Y Dios nos mueve en el sector de la ciudad. Nos llevó del oriente de Medellín al occidente, a un sector residencial de Medellín. Y empieza la gente a desertar. Y yo dije, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero estamos viendo la gloria de Dios. Porque simplemente caminamos en lo que Él nos dijo. Nos dijo, les daré un lugar mejor y a mejor precio. Y así fue, toda la palabra se cumplió.
La misma iglesia dice, no nos cambiamos. Gracias a Dios que estamos acá. Toca hacer un esfuerzo mayor, toca desplazarnos, atravesar la ciudad, pero aquí estamos contentos. Y ahora estamos con proyección de abrir otras 2 iglesias más. ¿Por qué? Porque caminamos en lo que Dios nos dijo. Y aunque fue difícil ver que la economía bajaba, aunque fue difícil ver que gente salía de la iglesia, ahora estamos viendo que la gloria de Dios está viniendo a la iglesia y otras cosas nuevas están pasando porque simplemente caminamos en lo que Dios nos mostró que hiciéramos. Hay gente que quiere ver la gloria de Dios en un negocio, pero no hace lo que Dios le dice. Hay gente que quiere ver la gloria de Dios en su matrimonio, pero se casan no con el que Dios le dice, porque es que no me parece a mí. A mí me gusta más ese del mundo. Hay gente que quiere ver la gloria de Dios en su ministerio, pero hacen lo que ellos quieren, no lo que Dios dice. Y Dios dice, si no caminas conforme a lo que no estoy obligado a mostrarte mi gloria. Porque la gloria viene como consecuencia de haber obedecido. Colócate de pie, por favor. Yo no sé cómo estás pasando tu vida en este tiempo. Pero yo sé que cuando obedecemos nos va bien. Cuando obedecemos lo que Dios nos dice, la gloria de Dios se va a manifestar. Fue difícil caminar ciertos sectores en mi vida. Fue difícil haber pasado unos procesos de haber perdido cosas materiales. Pero hoy en día estamos viendo la gloria de Dios. Dios está tocando gente. Dios está ya tocando. Nos tocó llegar a un momento de profunda desesperación. Pero ya teníamos una palabra porque Dios antes de meternos nos habló. Cada vez que quiero hacer algo en la iglesia son noches, son madrugadas diciéndole, Señor, muéstrame, orando. Y apenas Dios me muestra, empiezo a moverme. La iglesia, cuando conoció a mi esposa, le dijeron, pastora, no seas hombre, que el pastor de un momento a otro dice, vamos a hacer esto, y se mete a hacerlo. Ellos a veces quizás creerán que son caprichos míos, pero no son caprichos. Es que estamos en las madrugadas. Ore, Señor, dame los diseños. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Y apenas Dios lo da, no dudamos en caminar en eso. Sembré 2 carros para que la iglesia pudiera salir adelante. Pero ahora estamos viendo la gloria de Dios. Y Dios nos bendijo con algo mejor. ¿En qué quieres ver la gloria de Dios? En tu casa. No es hora de gritar para que te crean. No es hora de gritar para que en tu casa sepa quién es el que manda. Es hora de hablar con el Padre para que tu familia te crea. Hay gente que Dios está tocando desde ya. Llevo gente quebrantada por la palabra y yo percibí en esta mañana que viene. Yo sé que esta iglesia trabaja con familias. Y vi algo de la Universidad de la Familia y me gozo por eso. Porque es un tema que algunas iglesias han abandonado. Pero Dios me dijo que iba a traer una restauración familiar a esta iglesia. Hay gente que necesita ver la gloria de Dios en su casa. Hay casas que necesitan ver que sus autoridades, papá y mamá, hablan con Dios. Hay hijos que necesitan ver eso. Porque hay una voz en la casa, pero hay otra voz fuera que les dice, tú puedes tomar, tú puedes fumar, tú puedes acostarte con tu novio, con tu novia. Pero Dios quiere dar restauración y su gloria a las casas. Pero necesita casas que quieran escuchar el diseño del cielo. Yo veo gente tocada por Dios. Y yo quiero invitar a aquellas personas que dicen, yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida, que pasen al altar.
dispuestos para esta casa? Así como entonces visitó la gloria de Dios el tabernáculo, así una nube descenderá hoy sobre tu vida. Y la gloria de Jehová llenará lo que tú estás haciendo en obediencia para Él. Por favor, vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey, vamos a provocar una gloria en este lugar. Solo tú eres digno, Espíritu Santo de Dios. Tómense de la mano, por favor. Tú eres precioso, Espíritu de Dios, y maravilloso. y la gloria tuya venga sobre ellos, Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Tú eres precioso, Trae tu gloria una vez más. y maravilloso. Espíritu Santo, Derrama tu espíritu, trae tu gloria. Espíritu Santo, y que tu luz sopla poder de Dios, brille, sopla Espíritu de Dios, sopla poder de Dios, que tu gloria llene. Ahora mismo este lugar, no importa cuántas veces derrama tu no importa cuántas veces haya que empezar. espíritu, Dios lo hace una vez más. y que tu luz brille, Adora a Dios, adora a Dios. Espíritu que Santo, tu trae tu gloria, trae tu gloria. llene. Trae tu gloria, Señor. Ahora mismo este lugar, Vamos, pide esa gloria que está dispuesta a venir. Su gloria quiere ser manifestada. Padre, tu gloria, Señor, tu gloria. Poder de los altos trae tu gloria. Trae tu y gloria, que tu Señor. luz brille, que tu gloria llene. Ahora mismo este lugar, derrama tu espíritu, y que tu luz brille, Espíritu Santo, que tu gloria llene. Ahora mismo este lugar, ¿sabe? No importa cuántos pedazos hayan, no importa
cuántos pedazos haya. Derrama tu espíritu. Dios es experto en trabajar con pedazos. Y que tu luz brille, Que tu gloria llegue. que tu gloria llene. Espíritu de Dios sopla. Ahora mismo Sopla. este lugar. Padre, proponga un movimiento de tu gloria sobre ella. Derrama tu espíritu.